Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal, hazlo tú mismo, porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Hola jóvenes, bienvenidos a las clases virtuales de Nancho. Estamos en la segunda parte de los ejemplos de aplicación del momento respecto a un punto. Antes de comenzar, veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián desea saber qué es una magnitud llamada momento y Valentina desea saber cómo podemos calcular el momento respecto a un punto. Antes de comenzar jóvenes es importante tener claro los siguientes conceptos. ¿Qué es el momento? El momento o torque es una magnitud vectorial. Tiene módulo o magnitud, tiene dirección y tiene sentido. Este momento jóvenes lo representamos con la letra M mayúscula y tiene unidades de newton por metro en el sistema internacional y de libras por pie en el sistema inglés. Físicamente, el momento representa el giro que una partícula o un objeto experimenta alrededor de un punto como consecuencia de la aplicación de una fuerza, así como lo pueden ver ustedes jóvenes acá en este dibujo. En el plano, que está aquí de color azul, están los puntos A y está el punto B. En el punto B se aplica una fuerza llamada F, y entre el punto A y el punto B aparece un vector de posición llamado R. Perpendicular al plano formado por los vectores R y F está el vector del momento llamado m sub a. Matemáticamente, el momento se puede calcular a través del producto vectorial o producto TRUS del vector de posición R con el vector de fuerza llamado F. Y para ello podemos emplear o el método de la mano derecha que ustedes ven acá en el tablero en la parte inferior o también el método del determinante. Ahora, para calcular la magnitud de este momento utilizamos el llamado teorema de Pitágoras que ustedes lo ven acá. Efectivamente, para ese producto vectorial tenemos las componentes del vector de posición que serían Rx, Ry, Rz, así como las componentes de la fuerza. Estas componentes de la fuerza las podemos obtener usando los cosenos directores. Y para resolver el producto vectorial utilizamos lo que ustedes ven acá jóvenes en este recuadro de color verde, que son los productos vectoriales de todos los vectores unitarios. Si nos damos cuenta muy bien, los productos de aquellos vectores que son idénticos nos dan valores iguales a 0. Y por i es 0, j por j es 0 y k por k es 0. Tenemos el siguiente ejemplo. Observen el siguiente dibujo del lado derecho. Entre el punto A y el punto B nos dicen que tenemos una varilla cilíndrica cuyo punto medio es C. Y en el punto C nos dicen que hay una segunda varilla que está soldada entre el punto C y el punto D, que tiene esta longitud, 23 pulgadas. Nos dicen que si la fuerza P que aparece pintada en el dibujo es igual a 235 libras, nos piden calcular lo siguiente. En el primer ítem nos piden calcular los ángulos de dirección θx, θy y θz de la fuerza P. Esta fuerza P, si ustedes ven muy bien el dibujo, parte del punto D y llega al punto G. Lo segundo que nos piden calcular son la magnitud de las componentes de la fuerza P, o sea, cuánto es P sub X, P sub Y y P sub Z. Tercero, nos piden calcular los componentes y la magnitud del vector de posición del punto D respecto a B, actuando el punto B como el punto origen de ese vector de posición. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que el vector de posición va desde el punto B hasta el punto D. Y finalmente, con este vector de posición y el vector de fuerza P, nos piden calcular las componentes y la magnitud del momento alrededor de punto B por acción de la fuerza P.
Como primer paso, antes de comenzar a solucionar el ejercicio, es importante analizar todos los puntos que intervienen en el problema. El más importante de ellos es el punto C, el punto medio de la varilla AB. Nos damos cuenta que para conocer las coordenadas del punto C, nos hace falta el valor de C sub Y, así como ustedes lo ven acá, jóvenes, en este dibujo. Entonces, lo que yo hago simplemente es que, conocida la longitud de la varilla AB, que es 50 pulgadas, y de la altura entre el punto A y M, que es 30 pulgadas, lo primero que haré es calcular el cateto MB. Utilizando el teorema de Pitágoras tenemos que es la hipotenusa, que en este caso es AB al cuadrado, menos el cateto A sub M, en este caso 30. De esta forma tenemos que el cateto MB en este triángulo rectángulo equivale a la raíz de 1600 pulgadas. Como segunda parte, lo que haremos ahora es obtener las coordenadas de los puntos C y de los puntos D, usando el teorema de Pitágoras y la semejanza triangular, y el triángulo que ustedes ven acá, jóvenes, en el tablero. Acá tenemos el triángulo mayor entre los vértices A, M y B, y tenemos un triángulo pequeño con vértices C, N y B. Entonces, para calcular el valor de C sub Y, diremos que el lado C sub Y, CN, es a su equivalente largo AM o MA, como ustedes lo ven acá, así como la hipotenusa C sub B del triángulo pequeño es equivalente a la hipotenusa del triángulo grande, AB, como ustedes lo ven acá. Simplemente lo que hacemos es que reemplazamos los valores. Tenemos que AM, este cateto, vale 30, C sub B vale 25, A sub B vale 50, y despejando de aquí de la ecuación el valor de C sub Y, obtenemos que es igual a 15 pulgadas. Luego podemos decir que las coordenadas del punto C serán en X 16, en Y 15 y en Z 12 pulgadas. Y como el punto D está por encima del punto C, entonces podemos decir que las coordenadas del punto D serán en X 16, en Y serán 15 más los 23 del ejercicio y en Z serán 12. Finalmente tendremos que las coordenadas del punto D son 16 en X, 38 en Y más 12 en Z. Ahora, como tercer punto, lo que haremos es calcular la distancia entre los puntos D y G, usando el teorema de Pitágoras. Esta distancia la necesitamos para poder obtener las componentes de la fuerza P y los cosenos directores. Así, entonces tenemos que la distancia entre el punto D y el punto G, como ustedes pueden ver el dibujo, es la coordenada final menos la coordenada inicial, G sub X menos D sub X cuadrado, más coordenada final G sub Y menos D sub Y al cuadrado, más coordenada final del punto G, G sub Z menos D sub Z al cuadrado. Reemplazando los valores, ustedes van a tener finalmente, jóvenes, que la distancia de esta línea entre el punto D y el punto G es la raíz cuadrada de 2209, o sea 47 pulgadas de longitud. Ahora vamos a comenzar a solucionar las preguntas del ejercicio. En el cuarto paso hallaremos los ángulos de dirección θx, θy y θz de la fuerza P. Miren muy bien el dibujo, jóvenes. Nos damos cuenta que la fuerza P apunta hacia G, o sea que G es el punto final de este vector, y vamos a emplear los cosenos directores. Tenemos entonces que θx es el coseno inverso de G sub X menos D sub X sobre la longitud de la línea de G, y esto nos da, jóvenes, un ángulo de 63,46089507 grados. En estos ejercicios la coma es el punto decimal. θy es el coseno inverso de las componentes en Y, G sub Y menos D sub Y, sobre la longitud del segmento de G, y esto nos da, jóvenes, un ángulo de 143,9506709 grados. Y para calcular
el ángulo θz, aplicamos la función coseno inverso de las coordenadas final gz menos la coordenada inicial dz sobre la longitud del segmento de línea DG. Esto nos da un ángulo de 67,481,68,587 grados. Como quinto paso del ejercicio, vamos a solucionar el ítem número 2. Nos piden calcular la magnitud de las componentes de la fuerza P. Aquí tenemos lo siguiente, tenemos que la componente P sub X de la fuerza P va a ser la magnitud de la fuerza por el coseno director con respecto al eje X. Esto nos da una fuerza igual a 105 libras. La componente en Y de la fuerza P llamada P sub Y es la magnitud de la fuerza P por el coseno director con respecto al eje Y. En este caso será una fuerza igual a menos 190 libras. Y la componente en Z de la fuerza P llamada P sub Z será la magnitud de la fuerza P por el coseno director con respecto al eje Z. Y esto nos da una componente en Z igual a 90 libras. Podemos finalmente decir, jóvenes, que el vector de la fuerza P tiene las siguientes componentes: 105 en I, menos 190 en J y 90 en K. En el sexto paso vamos a solucionar el tercer ítem del ejercicio. Vamos a averiguar los componentes y la magnitud del vector de posición del punto D respecto al punto B, actuando el punto B como el origen del vector, o sea que el vector va de B hacia D. D sería el punto final y B sería el punto inicial. Así vamos a tener que el vector de posición será D sub X menos B sub X y, D sub Y menos B sub Y J y D sub Z menos B sub Z K. Reemplazando efectivamente los valores, obtenemos, jóvenes, que el vector de posición es igual a 16 en menos I, 38 en dirección J y 12 en dirección K. Y para calcular su magnitud haremos uso del teorema de Pitágoras, así como ustedes lo ven acá, jóvenes, en el tablero virtual. Tendremos entonces que la magnitud del vector de posición RBD será la raíz de 1844, o sea 42,94 182 111 pulgadas. En el paso 7, jóvenes, y para finalizar este ejercicio, vamos a averiguar el cuarto ítem: las componentes y la magnitud del momento alrededor del punto B por acción de la fuerza P. Y para ello vamos a utilizar el método del determinante. Aquí tengo la siguiente matriz. Recordemos, jóvenes, que en la primera fila están los vectores unitarios I, J y K. En la segunda están las componentes del vector de posición, menos 16, 38 y 12. Y en la tercera fila están los componentes de la fuerza P, 105, menos 190 y 90. Aquí está, jóvenes, en el tablero la solución de este determinante, y con esto podemos obtener finalmente que el vector momento es igual a 5.700 libras por pulgadas en I, más 2.700 libras por pulgada en J, más 950 libras por pulgada en menos K. Y para obtener su magnitud aplicamos nuevamente el teorema de Pitágoras y podemos obtener que la magnitud del momento en B será 6.378,283468 libras por pulgada. Veamos ahora qué más inquietudes nos quedan. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. Espero que ustedes, igual, jóvenes, no tengan dudas. Los invito a que vean el video todas las veces que sea necesario para que entiendan cómo se solucionó el ejercicio. Y también efectivamente los invito a que visiten el video de la parte número 1 de los ejercicios de aplicación del momento respecto a un punto. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nacho. Cuídense.
Hasta luego.